relevante que podamos realizar esto. Y la idea es justamente poder realizarlo todos los sábados y esperamos que así como la asistencia que tenemos ahora es de 70, 71, 70, se siga creciendo, porque justamente creemos que quienes venimos del mundo de las izquierdas, porque acá no queremos abordar una izquierda, sino abordar múltiples izquierdas, muchas líneas progresistas que puedan colindar con algunos de esos aspectos propios del marxismo. Que ojo, este taller es abierto para todo el mundo. Quienes no tienen teoría marxista también son bienvenidos para que les cuenten a sus compañeros, sus amigos, sus colegas. La idea es eso, crear formación política, crear accionar político, crear praxis y teoría política. Y eso es lo que estamos buscando en estos talleres. Y qué bueno y que estamos en buen tiempo para poder realizar esto, dado de que en base al formulario, la mayoría de las personas que se inscribieron no tienen militancia y es súper interesante ver eso. Después sigue gente que vienen con militancia alguna, pero es interesante ver que hay muchas personas que no tienen militancia y aún así se inscribieron en nuestros talleres de formación. Me gustaría que nos dijeran en el chat de mensajes qué les intrigó a estar acá, qué les generó ruido para poder participar en las escuelas de formación. Ya, ya finalizando en ese aspecto, me presento, mi nombre es Julián Castillo González, yo soy parte de SEX, parte del Centro de Estudio Conciencia y Síntesis, que lo que buscamos es justamente ser un próximo centro de estudio, un think tank, porque creemos que hay un vacío a nivel nacional sobre centros de pensamientos progresistas. Están contados con los dedos de una mano o de dos manos los think tanks que existen del progresismo, no así los del lado contrario, de la oposición, que tienen muchas fundaciones de formación política y nosotros, las fuerzas progresistas y las izquierdas, estamos al debe con ellos. Por ende, creemos que es necesario crear espacios de formación, crear centros de pensamiento, crear teoría, crear cuadros teóricos, que es extraño que en el Chile del siglo XXI no tengamos teóricos contemporáneos que nos hagan como una referencia. ¿Existen algunos? Sí, son pocos. No así, no así como fue el año 60, el año 70, inclusive en los 80, que habían hartos cuadros de formación, hartos cuadros teóricos. Por ende, creemos que estamos en el momento oportuno para poder romper ese vacío, esa nebulosa en la que estamos, tener que empaparnos teóricamente con cuadros que son internacionales, como Álvaro García Linera, Richard Wolff, Frederick Jameson, y entre otros varios. Creemos que nosotros tenemos como Chile, tenemos una riqueza cultural política para poder crear accionar político, crear praxis. ¿Ya? Sin más preámbulos, queremos dar al inicio, a la clase 1, de qué es el marxismo, que es la base introductoria a las clases que vienen posteriormente. Así que le damos la bienvenida y al expositor Dustin Moreno, que va a ser quien va a dar inicio a esta escuela de formación, y así que esperamos que también lo disfruten, escriban lo que vaya a decir, anoten todo, siempre, cada clase, así como ustedes la hacen en la universidad, en el liceo, en la escuela básica, anoten todo. Siempre hay que estar constante escribiendo para poder canalizar la información, ir masticando y digiriendo todo lo que vamos ir introduciendo en nuestras cabezas para nuestro accionar político. Dale, Dustin. Ya, muchas gracias, Julián. Espérenme un segundito. A ver si funciona bien esto. ¿Se ve la presentación? ¿Me puede responder? Sí, sí. Ya. Que conste que yo no puedo ver el chat mientras estoy presentando, así que si es que hay preguntas, las voy a ver posteriormente. ¿Ya? Bueno, en resumidas cuentas, vamos a hacer una presentación bien básica, ¿ya?, sobre qué es el marxismo. La idea, como dijo Julián, es que esto sea algo introductorio, ¿ya?, que nos provoque y nos motive a la discusión y a la conversación de marxismo. Esto no es una formación doctrinaria. Nosotros lo llamamos escuela como el concepto básico de escuela, de un lugar donde se habla de conocimiento,
pero por supuesto que nada de esto es doctrina, ¿ya? Es una provocación para la discusión, para la acción, donde entregaremos como militantes de izquierda, ¿ya? Con diversos expositores que tendremos a lo largo de las sesiones, algunos elementos fundamentales del marxismo, ¿ya? Filosóficos, económicos, políticos. En este caso a mí me tocó poder entregarle la sesión de introducción general, ¿ya? Sobre qué es el marxismo. Entonces, bueno, yo por lo menos personalmente, mi nombre es Daftin Moreno, llevo sus 6 años en la militancia en la izquierda, entendiendo militancia como la acción política activa que lleva a la práctica estos pensamientos que desarrollamos. Y a partir de eso es que surge esta iniciativa junto a otros compañeros y compañeras de que, bueno, discutamos marxismo, ¿ya? Discutámoslo, es necesario rediscutirlo y desarrollarlo como teoría. Así que, bueno, partamos adelante entonces. Lo que yo quiero partir primero, por supuesto, es qué no es el marxismo. Obviamente alguien acá me puede contradecir, pero yo creo que lo primero que tenemos que entender para saber qué es el marxismo es qué no es el marxismo. Porque hay muchas interpretaciones de lo que es el marxismo. Seguramente algo tiene idea de que, bueno, es algo que tiene que ver con Marx y Engels, que son unos viejos barbones de hace bastante años, que desarrollaron su teoría hace casi 2 siglos. Pero lo que yo quiero decirle y plantearle es que el marxismo primero no es un dogma, ¿ya? El marxismo no es un conjunto de ideas preconcebidas que nosotros defendemos religiosamente y permanentemente. Eso no es el marxismo. Tampoco es una doctrina, ¿ya? Es una doctrina. ¿A qué nos referimos con doctrina? Cuando, de hecho, muchos hablan de la doctrina marxista. La doctrina es cuando tú tienes una serie de hechos que das por verdaderos y que tú tienes que seguir adelante en todo momento, o por lo menos en ese momento particular. El marxismo no plantea una doctrina, tampoco plantea un programa en sí mismo. Uno puede inspirarse en el marxismo para hacer un programa, pero un programa entendiendo como ciertas medidas que usted quiera hacer, pero no es un programa en sí mismo, no existe un programa marxista. Los marxistas hacen programas, pero no existe un programa marxista como en sí mismo. Tampoco es una ideología, ¿ya? Cuando se habla de ideología marxista, por lo menos si estamos hablando no solamente lo que hablaron Marx y Engels, sino que a continuación, ideologías son ideas preconcebidas, ¿ya? Es una visión de antemano que tú tienes que condiciona tu pensamiento. El sistema tiene una ideología, el socialismo tendrá una ideología, pero el marxismo en sí no es una ideología, ¿ya? Nosotros como marxistas podemos tener ideología, pero no es marxista. Tampoco una corriente, ¿ya? O un paradigma. Las corrientes, las paradigmas pueden haber corrientes y paradigmas marxistas, ¿ya? La corriente o el paradigma es lo que es el clima de pensamiento que es aceptado mayormente o mayoritariamente en un momento determinado. Bueno, claramente el marxismo no es el paradigma mayoritario, pero dentro del marxismo también tiene sus paradigmas. En cada época, en la discusión, en el mundo, en Chile, hay ciertas creencias dentro de los círculos marxistas que son más o menos aceptadas. Tampoco es una escuela, si bien hay cosas comunes dentro del mundo marxista, hay conceptos que después vamos a ver que son bastante transversales. Personalmente y en general creemos que el marxismo se ha diversificado tanto y se ha extendido tanto que no podemos hablar de que sea una escuela homogénea donde todos somos hermanos y hermanas, ¿ya? Bueno, lo somos porque somos de la misma clase, pues somos de la clase trabajadora, pero hay diferencias y hay muchas discusiones que hacer. Tampoco es una ciencia, por supuesto. Si bien el marxismo se sirve parcialmente del método científico para comprobar su hipótesis, no podemos decir que el marxismo es una ciencia en sí misma, ¿ya? Como a veces se ha escuchado de la tradición soviética, que más allá de que les guste o no, hay ciertas tendencias que plantean que el marxismo era una ciencia que se comprueba científicamente y que en sí mismo es una disciplina. El marxismo no es una disciplina, sino que es transversal a diversas disciplinas. Tampoco una mentalidad ni una cosmovisión, ¿ya? El marxismo no intenta explicarlo todo y tampoco intenta que usted tenga un estado moral determinado. De hecho, siéndoles bien sincero, pongamos un ejemplo. Jaime Guzmán, que yo creo que a nadie acá le cae bien, estudiaba bastante marxismo, tenía varios libros de marxismo y eso no le determinaba una mentalidad. Todo lo contrario, él leía de marxismo, de los pensamientos para la clase trabajadora y les decía, bacán, la lucha, yo entiendo la lucha de clase
y desde esa lucha de clases me posiciono del lado de los opresores. ¿Ya? Entonces, no implica el marxismo, no implica en sí mismo ninguna mentalidad ni cosmovisión, ni tampoco filosofía ni otras cosas. Así que entonces, ¿a qué nos referiremos con marxismo? En esta escuela vamos a tratar el marxismo como un método de análisis social que utiliza una perspectiva dialéctica, materialista e histórica. Es un método, ya es una metodología que tiene de análisis, que tiene categorías comunes, tiene conceptos comunes, tiene definiciones comunes que nos sirven, pero que tenemos que usar porque es un método. ¿Ya? No es un texto, no es un libro, no es una doctrina, no es una serie de principios ya establecidos. Es un método que nos legaron, en este caso, Marx y Engels y diversos autores y autoras, ¿ya? Autora, no sé, por ejemplo, Chantal Mouffe, por ejemplo, que desarrollan este método para llegar a conclusiones e hipótesis de la sociedad, ¿ya? Que pueden estar correctas o equivocadas, pero siguen un método, que es, como dijimos, dialéctico, materialista e histórico. Esto lo vamos a ahondar un poco más cuando veamos la sesión de filosofía, pero en resumidas cuentas, la dialéctica busca establecer que el mundo no es lineal, ¿ya? Sino que todo se realiza en base a contradicciones. ¿Ya? Todas las cosas, todos los elementos tienen dos o más caras, por así decirlo, y el desarrollo de las contradicciones, de los opuestos en una sociedad, entre lo nuevo y lo viejo, por ejemplo, eso genera una síntesis que nos permite pasar a un nuevo estadio de la sociedad. ¿Ya? Todo está en constante movimiento y en constante cambio. También es materialista, ¿ya? Porque pone la materia y el análisis de la realidad concreta material antes que las ideas. Porque nosotros, dentro del campo del marxismo, establecemos que la materia y lo concreto es lo que podemos primero estudiar, observar, procesar, tantear y desarrollar, es primero que las ideas que nosotros podamos tener. A partir de ese estudio de la realidad material es que nosotros establecemos ideas. ¿Ya? Podemos ver lo que está mal, por ejemplo. Yo puedo ver y estudiar y decir, oye, esta situación, por ejemplo, el caso de la situación de los subcontratados, yo puedo estudiar esa situación y ver que efectivamente es negativa y que a partir de ahí tengo que tener una propuesta. Por eso somos materialistas. Y es histórica porque siempre está situada en un estadio histórico determinado. ¿Ya? El marxismo es situado, no es atemporal. De hecho, si usted lo establece de forma temporal, y por ejemplo agarrara un panfleto que escribió Marx hace 200 años, para hoy, el año 2023, estaría profundamente, por lo menos, mal guiado y si no equivocado, porque el marxismo siempre tiene una perspectiva histórica. ¿Ya? Es un análisis social de un momento determinado, en un espacio determinado, a través de la dialéctica y el materialismo, que nos llega a ciertas conclusiones y hipótesis. Si vamos a Marx y Engels, podemos establecer tres fuentes del marxismo, desde el cual surge esta corriente, esta tradición teórica. La primera es la filosofía, como dijimos, materialista y dialéctica. Nosotros estudiamos lo material, lo concreto, y lo estudiamos de un método dialéctico. A partir de ahí sacamos conclusiones. Entendemos que hay un elemento que siempre está opuesto o en contraposición a otro elemento, y la síntesis de esos elementos genera un nuevo elemento, valga la redundancia. El ejemplo más clásico que se utiliza es el ejemplo de la semilla. Una semilla es en sí misma semilla, pero al mismo tiempo también tiene la potencialidad de ser árbol. La resolución entre el que es semilla y la posibilidad de ser árbol se llama síntesis. Eso, en resumidas cuentas, es la dialéctica, pero en realidad nosotros lo utilizamos en la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, los intereses entre grandes empresarios y los sectores populares, trabajadores, subalternos, son evidentemente contrarios. Y hay que resolver esos intereses de alguna manera. De la misma forma, también dentro del mismo pueblo hay intereses contrapuestos. Por poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos cerrar una planta industrial que está cerca de mi vecindario, que está cerca de mi barrio, porque evidentemente esa contaminación afecta a la comunidad,
también estoy en contraposición a los intereses de los trabajadores de esa fábrica que puedan perder la pega. Entonces ahí se genera una contradicción, como por ejemplo se dio con el caso del cierre de la fundidora de ventanas. Entonces, hay diversas contradicciones en toda la esfera de la sociedad. A veces se solucionan de manera pacífica, como entendimiento entre esas partes, se puede llegar a una síntesis, un consenso entre las diversas posiciones, o de una manera un poco más, digamos, violenta, entre comillas, o por lo menos más de vencer al otro, ¿ya? Evidentemente, por ejemplo, es mucho más difícil que nuestros intereses como sectores populares estén en concordancia con los intereses de los grandes empresarios. Generalmente son antípodas, son muy separados. Igualmente, Marx y Engels se inspiran en la economía clásica. Ellos no parten de la nada. ¿Ya? Ellos estudian, primero hacen un análisis económico del capitalismo, en este caso de los trabajos de Adam Smith, de David Ricardo, etcétera, etcétera, y a partir de ese análisis del capitalismo, ellos llegan a conclusiones de que el capitalismo tiene problemas inherentes y que hay que superarlo. Ahí después vamos a ver un poquito de algunas conclusiones a las que llega Marx y Engels respecto a la economía, pero existe una base económica, que es la primera base del marxismo, que es decir, bueno, en esta sociedad se divide entre capitalistas y proletariado, o entre trabajadores y entre quienes no trabajan, entre los grandes empresarios que usufructan del trabajo ajeno, y la fuente de la riqueza de la sociedad es el trabajo. Es un postulado marxista que se ha mantenido bastante constante, que la fuente de la riqueza de la sociedad es el trabajo, y que por ende está mal repartida la torta, porque hay un sector de la sociedad que trabaja constantemente, que produce riqueza o que va generando riqueza que también se acumula, por ejemplo, los conocimientos. Si usted, por ejemplo, construye una máquina, aunque usted deje de trabajar en esa máquina, ya hay un trabajo acumulado en esa máquina que después va a pasar a otro trabajador que va a operar esa máquina, y así se va generando una cadena de cada vez más valor, más riqueza, más trabajo humano que es utilizado en nuestro sistema económico para el beneficio de una minoría. Entonces, claro, hay un análisis económico y una crítica económica. Porque, claro, hay un sector que se dedica constantemente a manejar la economía para su beneficio. ¿Ya? Crea créditos e intereses bancarios para usufructar más de nosotros, busca constantemente arreglines laborales y métodos para bajar los salarios o para reducir la mano de obra. En cambio, hay un amplio sector mayoritario que, si estudia economía, como podemos hacerlo nosotros, es para nuestro beneficio, para poder construir una sociedad más justa y más próspera para todos. Y finalmente, hay una política socialista, ¿ya? Marx y Engels no acuñan el término socialismo, que es esta tradición que busca superar el capitalismo, que también tiene su lugar común con la tradición comunista. El socialismo existía hace bastantes siglos antes, solamente que era lo que Marx y Engels llaman el socialismo utópico, ¿ya? Eso es lo que diferencia el método marxista de otras metodologías de izquierda, porque el método marxista busca establecer una sociedad que sí se puede construir. O sea, busca estudiar, analizar y plantear posibles pasos para construir una sociedad superior. Porque si ustedes ven, no sé, es la utopía de Tomás Moro, por ejemplo, ustedes verán que se imagina una sociedad ideal donde todos se visten igual y todos tienen las mismas cosas, pero nunca establece un método para llegar hasta allá, o cómo se construye esa sociedad. El marxismo lo que busca es, bueno, si nosotros analizamos esta realidad y decimos hay cosas que están mal y que tenemos que cambiarlas, tenemos que buscar la manera de cambiarlas. Y eso es una manera material que se puede hacer. Eso es fundamental dentro del campo del marxismo, y eso nos va a motivar constantemente. Nuestros desafíos son prácticos. Nosotros no discutimos por discutir. No estudiamos simplemente porque nos gusta estudiar. A uno les gusta leer, muchos marxistas es porque les gusta leer, pero lo importante es que esto se vuelva un debate constante para la acción. Que nosotros queremos cambiar esta realidad, que en nuestro caso la mayoría de los presentes son chilenos y chilenas. Nosotros queremos un Chile mejor para los sectores populares y las clases subalternas. Entonces, para eso es que tenemos el marxismo como metodología. Y acá quiero destacar a dos autores marxistas que ponen unas frases que yo creo que sintetizan muy bien
lo que es el marxismo. El primero es Lenin, el pelado Lenin, que dice que el marxismo es el análisis concreto de una situación concreta. Y Gramsci, que dice que el marxismo es la filosofía de la praxis. Y voy a explicar un poquito de esto porque suena muy rimbombante, que es filosofía de la praxis. Con análisis concreto de una situación concreta nos referimos, como decíamos antes, que nosotros estamos estudiando, observando y analizando un momento concreto y eso nos permite sacar conclusiones. El marxismo no es una cuestión, como dije, ahistórica, preconcebida o que en general ya está hecha. ¿Ya? El marxismo es una herramienta que nos permite comprender este capitalismo chileno que queremos cambiar. En cambio, Gramsci dice que es una filosofía de la praxis. ¿A qué se refiere con esto? Es un pensamiento para la acción, en resumida cuenta. Praxis significa acción. ¿Ya? Esto significa que del marxismo nosotros desprendemos tareas que muchas veces se transforman en militancia, en organización, para cambiar ciertos elementos de esta sociedad que nos parecen que podrían ser mejores. Hay otro autor que se llama Mariátegui, que es peruano, que establece que nosotros, y nosotras también como marxistas, somos pesimistas y optimistas al mismo tiempo. Somos pesimistas en el sentido que siempre vamos encontrando lo malo de la sociedad, pero somos optimistas porque tenemos la esperanza activa, es decir, hacemos algo para que suceda, de que se puede cambiar. Algunas hipótesis que se tienen desde el marxismo, como dije, hay muchas escuelas, muchos debates, mucha discusión en torno a lo que es el marxismo, pero hay algunas hipótesis que son bastante comunes que por lo menos sobreviven los diversos autores, autoras y círculos, núcleos, escuelas, etcétera, marxistas, que primero la lucha de clase. O sea, si estamos acá es porque nosotros creemos en la lucha de clase. Nosotros creemos que existe una clase trabajadora, un proletariado, que no tiene propiedad de medios de producción, sino que depende de su trabajo. La mayoría de las personas acá, si es que no todos, dependen de vender su fuerza de trabajo. O son dependientes de una familia que vende su fuerza de trabajo. Si en el caso que sean estudiantes. Si ustedes compiten en un mercado laboral, no tienen las herramientas para producir, o tampoco tienen un kiosco para vender, porque los servicios también son un lugar de trabajo, o no son dueños de una escuela para enseñar, o no son dueños de una clínica para entregar servicios de salud, etcétera, etcétera, sino que tienen que trabajar, pero trabajar, su trabajo, el fruto de su trabajo se lo va a quedar alguien que le va a pagar por ese trabajo, que es el burgués o el gran empresario. Pero bueno, ahí nos pasamos a lo que es la plusvalía. Nosotros trabajamos, eso es lo que nos define, que tenemos que trabajar. No podemos vivir, no podemos comer, no podemos vestirnos si no trabajamos. A diferencia de los Luxich, los Piñera, los Mate, los Angelini, que no trabajan. Pero, claramente, ¿de dónde entonces los Luxich, los Mate, los Angelini, los Ford, etcétera, etcétera, de dónde sacan su riqueza? De la plusvalía, que es uno de los grandes descubrimientos que hace Marx, que antes de Marx no se tenían en cuenta. Porque antes de Marx se veía, hay trabajadores, hay un comerciante o un empresario industrial que contrata a esos trabajadores y se crea la riqueza. Pero esa riqueza sale de algún lado. Y esa riqueza surge del trabajo humano. Entonces, cuando nosotros trabajamos, hay una parte que se nos devuelve, por así decirlo, como salario, pero otra parte muy importante que no se nos devuelve. No se nos paga el valor íntegro de nuestro trabajo porque si no, el capitalista no tendría nada. Sino lo que hace el capitalista es recolectar partes del trabajo de todos esos seres humanos que están a su cargo. Al mismo tiempo, también usufructa de todo el trabajo acumulado por la sociedad, todo el conocimiento humano que se ha acumulado, todas las técnicas científicas, todos los medios de producción, las maquinarias, las bodegas, los medios de transporte, las herramientas, las metodologías de organización, todo ese trabajo que se acumula en la sociedad, en vez de ir el beneficio de esa sociedad conjunta que trabaja y que puede crear eso, va en beneficio de precisamente las personas que no crean, que no trabajan.
Y esa es la llamada teoría de valor-trabajo, la cual establece que las mercancías, es decir, los productos que se intercambian en el mercado, que nosotros conocemos, que puede ser una silla, un lápiz, un televisor, o puede ser básicamente cualquier cosa, un videojuego incluso, una Coca-Cola, etcétera, etcétera, todo ese tipo de mercancías, a vida y por haber, sean servicios también, tienen un valor que es generado por el trabajo humano. Y a partir de ese valor acumulado es que puedes compararlo con otros productos para intercambiarlos. Lo que nosotros hacemos, obviamente, en sociedad, porque sería bastante penca tener que comparar constantemente cuánto vale una taza en relación a una mesa, lo que hacemos es usar dinero como un equivalente general de valor. Y finalmente, una hipótesis marxista que esto es transversal, o sea, si están acá es porque creen eso, es porque creemos en la necesidad de transformar la realidad. ¿Ya? No estamos conformes con lo que está ahora. Queremos que esto cambie, que cambie la sociedad, que cambie la economía, que haya un cambio cultural también, que haya un cambio político, que haya un cambio en cómo se vive quizás la vida de barrio, que haya un cambio en cómo se vive también la relación respecto a los sectores discriminados, respecto a la situación patriarcal, a las normas patriarcales, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una creencia en la necesidad de transformar la realidad. Pero, por supuesto, un cambio concreto, material, palpable, que se viva, que cambie la forma de vida de las personas. Cuando se siente en la vida de cada uno de nosotros y nosotras, el cambio que nosotros estamos generando, que queremos generar, ahí evidentemente se está aplicando la metodología marxista. Porque la metodología marxista no se queda con las ideas, las lleva a la práctica. No se queda con las ideas, sino que busca hechos. Entonces esto es fundamental para que nosotros discutamos y conversemos de marxismo. Entonces, podemos decir que el marxismo es una herramienta fundamental para la liberación y el progreso de las clases subalternas. Con clases subalternas nos referimos, por supuesto, a los sectores que no son el gran empresariado, como son los trabajadores de distintos ámbitos. Las clases trabajadoras son muy variadas hoy en día. Podemos decir que existen los trabajadores subcontratados, todavía existen algunos trabajadores industriales, aunque por ejemplo en Chile y en Latinoamérica en general son cada vez menos. Existen trabajadores independientes, pero que igual dependen de vender su fuerza de trabajo. Por ejemplo, un maestro chasquilla que vende sus servicios, si no le compran sus servicios, evidentemente no puede sobrevivir. Tenemos los pequeños comerciantes que no podemos decir que son del gran empresariado o que usufructan de la sociedad. Tenemos los llamados sectores medios, ¿ya? Los llamados sectores medios que en verdad también son trabajadores porque tienen que vender su fuerza de trabajo, pero que tal vez tienen un título profesional o algo que les permite un poquito más de mejor posición en el mercado laboral. ¿Ya? Los sectores que todavía sobreviven de campesinado, ¿ya? Pequeños propietarios de tierra o gente que quizás simplemente es temporero o temporera y que se opera en esa dinámica de campo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos sectores y también se cruzan diversas formas de opresión, de discriminación, de explotación, ¿ya? Como tres conceptos separados que se pueden analizar: explotación, discriminación, opresión. Entonces, para todos estos sectores, el marxismo es una herramienta fundamental, porque nos permite comprender la realidad que estamos viviendo, que de repente parte con una emocionalidad. Nosotros podemos percibir que algo está mal, pero el marxismo es lo que nos permite entender por qué está mal y qué podremos hacer o qué podríamos hacer para que eso mejore. Es clave, ¿no? Es una herramienta. Y por eso podemos decir que Marx y Engels no nos legaron soluciones, sino que nos legaron una base de la cual construir nuestra realidad. Cuando nosotros le enviamos algunos textos, en el correo lo pueden ver, algunos lo hayan leído, algunos, los textos fundamentales o los textos complementarios, pero estos textos son bases simplemente. Son bases que podemos actualizar, que podemos rediscutir, que podemos ver desde otra perspectiva. Porque el marxismo sobre todo es situado. En este caso, para la Latinoamérica o Chile también, como dijimos que hay gente de Bolivia o incluso de España, del siglo XXI, esa realidad concreta es la que nosotros tenemos que rediscutir, reanalizar y retratar teóricamente. Porque no, de hecho sería hasta injusto esperar que Marx y Engels nos hubieran dejado soluciones
para nuestro día de hoy, para que nosotros podamos estar sentados cómodamente y simplemente repetir lo que dicen los libros. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es comprender a cabalidad las categorías, los conceptos, las metodologías del marxismo, para que nosotros podamos empezar a usarlo en nuestro día a día. Y no solamente en nuestro día a día, sino que para la organización, para el cambio social. ¿Ya? Lo que nosotros normalmente llamamos militancia. Que la militancia puede ser o en una organización política, que ustedes los representen, o puede ser también en diversos movimientos o plataformas, que también son formas de militancia, pero que de alguna manera tienen que buscar transformar la realidad. Y para eso se cruzan un montón de elementos, como es la disputa del poder, ¿ya? La búsqueda de nuevas leyes o de nuevos proyectos que vayan en esa dirección, la búsqueda también de crear voluntades, de crear sentidos comunes nuevos en sectores mayoritarios de la sociedad que apoyen esos cambios sociales, porque es otra cosa fundamental, que el marxismo, como es material, ¿ya? O sea, y también es dialéctico, es decir, que piensa que la cantidad se transforma en una nueva cualidad, nosotros necesitamos mayorías para generar esas transformaciones. Entonces, todos estos elementos son claves del marxismo, y como dijimos, en esta escuelita esperamos que podamos conversarlos, que nos quedemos con nuevas herramientas para llevar con nosotros en la mochila, y eso nos quede para el resto de la vida, ojalá una vida muy activa de militancia, para cambiar este país, para que este país, o nuestro país donde estemos, sea cada vez mejor. Así que eso fundamentalmente. Entonces acá dejamos dos preguntas de discusión. Una es, ¿por qué debemos conversar de marxismo? O sea, como decía Julián antes, ¿por qué estábamos acá básicamente? O sea, ¿por qué tenemos que conversarlo en estos momentos? Pero quizá otra pregunta que también es muy importante es, ¿qué desafío y problemáticas debe enfrentar el marxismo en estos momentos, hoy? ¿Ya? O sea, porque si el marxismo es un método para conseguir conocimiento, ¿qué conocimiento tenemos que buscar ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos falta, por así decirlo? ¿O qué dificultades vamos a tener desde el marxismo en adelante? Estas son preguntas fundamentales. Posicionado en el Chile o en la Latinoamérica de hoy, ¿cuáles son los problemas que desde el marxismo, con ese método, intentaremos responder? Y acá con esto también quiero agregar que dentro de la tradición marxista siempre entendemos que el conocimiento, si bien buscamos que sea absoluto, siempre es relativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya, porque otra vez suena un rimbombante. Buscamos tener el conocimiento más completo posible en una situación, pero siempre entendemos que es relativo, que es decir, siempre va a cambiar con nuevos sucesos o con nuevas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, hace 2000 años o 3000 años, el conocimiento más absoluto era que el Sol se movía, ¿ya? Pero después se descubre que en verdad se mueve la Tierra. Entonces hay el conocimiento, porque se obtuvieron nuevas herramientas científicas que nos permitían descubrir eso. Entonces, el conocimiento siempre es absoluto en torno a un momento, buscamos que sea lo más completo, lo más abarcativo, con todos los diversos datos, estadísticas, observaciones que podamos obtener, experiencias también, y que podamos también conversarlo con otros para tener diversas perspectivas, pero siempre con la humildad de entender, pucha, quizá el día de mañana la situación cambie, o hay algo nuevo que me haga reevaluar mi hipótesis. Entonces, bueno, por eso estamos acá. Así que este es un momento también de preguntas, si es que ustedes tienen preguntas en general de la presentación, o si queremos opinar, hacer una ronda de opiniones, de provocaciones también, de por qué estamos acá y qué desafíos tenemos acá, ¿ya? ¿Qué desafíos tenemos del marxismo el día de hoy? Así que eso fundamentalmente, le agradezco por su atención, y ahora ya un momento del panel de conversación. Ya, muchas gracias, Dustin. Gracias por tu presentación bastante concreta. Como decimos en el centro de estudio, bastante sintético, mucha síntesis, muy directo. Por ende, aplausos virtuales para Dustin al respecto, unos aplausos virtuales, porque de verdad, acá como muchos de nosotros y los que van a venir haciendo más adelante en los próximos talleres, acá hay voluntad de trabajo, ¿cachai? Acá hay simplemente voluntad teórica,
creemos y estamos conscientes de ello, de que, citando a Mao, el culto a los libros, nuestra información que nosotros vamos masticando tenemos que traspasarla, democratizar el conocimiento, como por decirlo así. Por ende, creemos que hacer este tipo de situaciones, traspasar información, traspasar conocimiento, preguntarnos por qué también tenemos que traspasar esto, por qué tenemos que estudiar este tipo de filosofías, son atingentes en el periodo de hoy. Así que muchas gracias, Dustin. Un poco tomando las palabras del Dustin, ¿por qué marxismo? Porque justamente, y situando un poco a Lenin, en la tesis de Abril mencionaba de que la teoría marxista siempre tiene que enfocar en periodos concretos determinados y que no debe estacionarse o estar en un periodo inmóvil. Es decir, que siempre tienen que estudiar la realidad en la que está, en el presente. No puede, por ejemplo, nosotros no, ya hay un problema que tiene el marxismo, dándome la segunda pregunta, que tiene mucho el marxismo hoy en día, es que buscan situar siempre al presente lo que dijo Marx en una carta. Si Marx dijo en una carta sobre la astronomía, entonces, claro, Marx lo dijo, entonces ya está dado, ya está hecho, ya se está dado en la ciencia dentro de la astronomía, de la física. Por ende, hay mucho mecanicismo de ello. Y hay un poco un tema de la Diamat, que se habla mucho de la dialéctica materialista, es buscarle una respuesta a todos los aconteceres a Marx y a Engels. Si ellos lo dijeron, entonces ya es un hecho. O si lo abordaron de manera muy minuciosa en alguna carta o en algún manuscrito, entonces ya has dado un hecho. La matemática marxista, la biología marxista, entonces son temas que hay que tirar el techo a la basura. Y eso lo abordé en la última columna que hicimos en SEX sobre y el problema que tiene el marxismo, la problemática que tiene es que es muy determinista, es muy mecánico, aún no supera el flagelo del siglo XX. Aún está situado, arraigado en el siglo XX, con todas sus virtudes, sus defectos. Hay que rescatar lo bueno que tiene de eso, que tuvo bueno de eso, y sacar lo malo. Y eso malo es el mecanicismo, lo determinista que es, que tiene ese tiempo el marxismo y que, dado esos hechos, hoy en día está en un periodo de debilidad, en un periodo muy débil. Y eso lo vamos a abordar igual con mayor profundidad en la segunda clase, que vamos a hablar de la filosofía marxista, pero en síntesis sobre el materialismo, el método materialista de la historia, que habla justamente de las contrapartes que existían, que vio Marx, que era el idealismo, y ahí llegó a la parte concreta de la historia, la parte material. Así que vamos a ver un poco las preguntas que se realizaron acá. Por ejemplo, hay una que fue súper interesante que abordó, ya, lo que dijo Vicente Ignacio sobre el trabajo no remunerado. Eso no queremos profundizarlo mucho, porque ese tema se va a hablar en la clase 3, en la parte de economía. Ya, no queremos meter las patas a los caballos sobre el expositor que va a estar el sábado subsiguiente, porque quizá tenga una opinión distinta. Sí, pero igual es dejarlo ahí porque es un temazo importante responder, el tema del trabajo doméstico, etcétera, que puede ser como una respuesta potencial. Cuando nos preguntamos qué problemáticas tenemos ahora del marxismo, es una problemática clara. O sea, ¿qué hacemos respecto al trabajo doméstico? Porque es un trabajo, pero quizás no entra dentro de las lógicas clásicas de lo remunerado. Entonces ahí hay que hacer algo. Sí, me parece fundamental. Lo otro que quería decir antes de que siga hablando Julián es que después también demos palabras habladas, o sea, de que levanten la manito, si quieren hablar, levanten la manito en Meet, y que no se nos pase que hay un compañero acá que es Paulo Yaitur que levantó la manito. Así que eso. Así que sigue leyendo Julián el resto. Ya, acá Javier Praga dice, estudia antropología, por lo que se habla de mucho del marxismo como corriente y escuela, pero las ideas son tan ambiguas para llevar a la práctica porque en buen chileno a toda propuesta le buscan una quinta pata al gato. Mira, yo creo que siendo muy coloquial, no hay que esperar mucho del academicismo universitario en estos temas, porque están muy arraigados en el postestructuralismo, que todo está conceptualizado bajo un poder, que el poder maquina esto. ¿Pero qué es el poder? El gran empresariado nunca lo dicen. Y por eso siempre nos pasan a Michel Foucault
a Levi Strauss, o por ejemplo en tu caso a Levi Strauss, que también habla mucho del tema del poder, como que el poder como algo que está acá así, en una nube, pero no la puedes tocar, no la puedes palpar, no la puedes sentir. Así que el tema el academicismo es un debate que que tiene que hacer la interna, y que también nosotros, o bueno, ustedes como estudiantes, tienen que sacarse, ser críticos en ese aspecto, ser tajante, decirle que esto ya no da más. El postestructuralismo ya agotó sus recursos, y producto del postestructuralismo, irónicamente, han arrasado la ideología y las ideas libertarias y la idea de oposición. Ya, Sof- ya voy a tomar un poquito desde acá. Eh, Casi interesante, interesante, Vicente. Todo que ver con el tema del taller. De hecho, Engels fue uno de los primeros en detectar en su época en el libro Origen de la Familia, Propiedad Privada y Estado. Eso es verdad, compañero y compañera. Todos esos problemas respecto a la situación doméstica, de la esclavitud doméstica de la mujer, también son tratados por Engels, pero hay una tradición continua. Como dijimos, lo vamos a dejar quizás para un momento futuro, pero claro, es una problemática que no es ajena al marxismo, ¿eh? Pero el marxismo obviamente tiene que desarrollarla, no está prehecha la respuesta. Y bueno, dice excelente presentación, compañero, los aplausos, muchas gracias. Y Alexis Mateo dice, en torno a la pregunta, me gustaría señalar que la contradicción no es entre quienes trabajan o no, puesto que el trabajo no es solo remunerado, sino la capacidad de transformar el entorno. En estos términos, Luxis u otros tienen capacidad de transformar la sociedad, aunque no trabajen. La contradicción se suscita entre los dueños de los medios de producción y quienes están desposeídos de ellos. Este aspecto que debemos profundizar a partir de lecturas de Marx y los marxistas. Claro, bueno, yo personalmente considero que es dentro del mismo campo del marxismo. En este caso también se puede ver la contradicción fundamental. Hay diversas contradicciones, ese otro concepto marxista, entre la contradicción principal y la contradicción secundaria. Ya pueden haber muchas contradicciones o antagonismo al mismo tiempo, y hay uno que es más importante que otro. Y ahí quizás podemos discutir si es más importante el tema de trabajar o no trabajar, o el tema de poseer o no poseer, por ejemplo. O sea, o claro, también hay otras contradicciones como la capacidad, como dice, la capacidad de transformar. Por ejemplo, se habla, esto incluso me acuerdo en Chile, por ejemplo, cuando era la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, si uno lee historia, en ese tiempo se hablaba mucho de los sectores productivos más que los sectores trabajadores, porque los sectores productivos también incluían a los pequeños comerciantes, o a los pequeños industriales, o los pequeños empresarios, o medianos empresarios incluso, que aportaban un desarrollo tecnológico científico al país. Entonces ahí hay una discusión interna que se puede hacer, que motivamos a que se haga, que es, bueno, ¿a quiénes buscamos organizar y representar? ¿Y cuál es el problema o contradicción que tienen? Entonces, retomo igual mucho lo que aporta el compañero Alexis. Bueno, Antonio sí dice, el marxismo es un método de análisis de realidad. Pablo Ortiz dice que solo quiere aplaudir, así que está bien. Sofía Pacheco dice, es que la primera plusvalía es el trabajo no remunerado de las mujeres, pues solo la labor de cuidado. Bueno, está interesante el RCT, y claro que son análisis posteriores a la época. Claro, bueno, en general, como dijimos, vamos a discutirlo, y es bueno que planteen sus posiciones, ¿ya? Como dijimos, esta escuela no hace una cuestión doctrinaria, no nos gusta ese método de educación en el cual acá el expositor les dice lo que tienen que pensar. Si ustedes tienen algo que poner en la mesa, háganlo, ¿ya? No solamente en el chat, sino que también pueden levantar la manito para quizás explayarse un poco más. Grace Esters dice, esta metodología podría tener una aplicación hoy en día, tomando en cuenta que fue desarrollada en un contexto espaciotemporal súper diferente a nuestra realidad actual. Personalmente, yo creo que sí, ¿ya? De hecho, les recomiendo una lectura bien cortita que les mandamos como lectura complementaria. No, hay dos lecturas, una que es bien cortita y otra que es un poco más extensa porque son unas 80 páginas. Las dos son de Álvaro García Linera. Y lo que él hace, lo que hace es esa pega de decir, ya, el capitalismo hoy en día cambió radicalmente. Las formas de trabajo son diferentes. Las formas de socialización son diferentes. La cultura es diferente. Todo es diferente. ¿Todavía es vigente el marxismo? Y Álvaro García Linera hace esa pega y decir, sí, lo es. Porque a través de esta metodología es que yo puedo sacar nuevas conclusiones. Y de hecho, muchas cosas que veían Marx y Engels todavía son completamente vigentes. Por ejemplo, quizás hoy hay nuevos métodos de trabajo y están mucho más fragmentadas las clases obreras o trabajadoras.
pero siguen dependiendo de vender su fuerza de trabajo. Por ejemplo, el trabajo hoy en día es mucho más técnico y está más relacionado al conocimiento, pero el conocimiento también lo podemos entender como trabajo humano y también como trabajo que se va acumulando. Entonces, hay una serie de elementos, podemos decir todavía, bueno, todavía vivimos en capitalismo también, todavía existe intercambio de mercancía, que de hecho cada vez mayor, cada vez se mercantilizan más elementos de sociedad, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente yo creo que el marxismo sigue vigente, pero por eso es que nosotros lo entendemos como método, porque los métodos no dependen necesariamente de un momento determinado, sino que te sirven para analizar ese método, digo, ese momento determinado. Los textos que estoy recomendando son dos. Uno es 9 tesis del capitalismo mundial, de García Linera, y el segundo es, no me acuerdo el nombre bien, que está en el correo que les mandamos, que se llamaba, era algo así como el manifiesto comunista de la actualidad. Ya, no me acuerdo el nombre, si alguien después me puede aportar ahí en el chat, pero está en el correo. Sofía Pacheco dice, gracias por este taller, impecable. Ignacio Esteban Muñoz dice, aclarar que estudiando marxismo se puede aclarar varios mitos que son difundidos por falsos intelectuales, más que hacer una crítica a la teoría, divulgan falsedades. Claro, sí, es un... Bueno. Dale la palabra, Paulo quiere hablar. No, pues había dicho que era por error. A ver si nos puede responder de nuevo, si ahora la levantó para hablar o solamente era que lo puso por error. Sí, pues era error. De hecho, se la vamos a bajar acá. No se preocupe, que tenemos el control de administración. Fabián dice, el manifiesto comunista en nuestro tiempo. Muchas gracias. Manifiesto comunista en nuestro tiempo es muy importante porque básicamente en ese texto lo que hace García Linera, intelectual, teórico boliviano, ya que él hace un análisis marxista para Latinoamérica, él actualiza las tesis e incluso las lleva a la práctica porque en Bolivia tiene una experiencia socialista que todavía está viva. O sea, el compañero García Linera, que ha venido a Chile más de una vez, ha tenido que comprobar en los hechos que lo que él dice es real o no. Entonces, tiene esos textos como ese, que en los cuales él actualiza y revisa el marxismo con nuevos ojos. Pueden cambiar muchas cosas, pero hay por lo menos ciertos elementos que nos permiten decirnos marxistas. Daniel Parragués dice, a partir de eso que comentas de García Linera, me parece que uno de los desafíos del marxismo es posicionarse como una herramienta para las y los trabajadores. Me parece que es una de las grandes deudas, muy buena clase intelectual. Muchas gracias, compañero. Claro, fundamentalmente ahora posicionando desde los trabajadores y las mayorías. Vladimir Marambio sí dice, el mismo manifiesto explica que la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes. Eso es clave, es una frase fundamental que de hecho desmonta muchos pseudo-marxistas que se preguntan si lo que hacemos ahora está en el manifiesto o no. Cuando el mismo Marx te dice en el manifiesto, la aplicación de lo que te estoy diciendo depende del momento en el que tú estás. Entonces, es muy clave, ¿ya? Como ese mal entendimiento, a veces de marxismo universitario, académico, academicista, ese mal entendimiento absoluto del marxismo, es muy perjuicioso para nuestra acción política y social. Antonio se dice, no podemos esperar una herramienta revolucionaria científica del academicismo burgués, inundada por el posmodernismo. Claro, bueno, más allá yo no me voy a meter en el tema del posmodernismo, pero sí podemos decir que el academicismo burgués es un vicio dentro de los círculos marxistas que es perjuicioso completamente, ¿ya? Porque lo separa de ser un pensamiento para la acción, ¿ya? Y sobre todo una herramienta para los más desposeídos y los sectores más oprimidos, explotados y discriminados, ¿ya? Eso busca el marxismo, no busca hacer un ejercicio intelectual para nosotros mismos, no busca representarnos solamente a nuestra individualidad, sino que busca ser una herramienta para la mayoría. Entonces, cuando se separa de eso, estamos muy alejados. Bruno Vilches dice, me quedó bastante claro la presentación, solo tengo una duda, ¿por qué el marxismo no es una ideología? Porque como dijimos, el marxismo busca analizar la realidad dentro de ciertas herramientas o conceptos, pero una ideología es una cosmovisión de mundo, ¿ya? De hecho, la ideología generalmente tiene una connotación bastante negativa, que preconcibe todo lo que tú vas a ver.
básicamente previene el ejercicio intelectual de analizar lo que estoy viendo. No me gusta, por ejemplo, yo no creo que el cristianismo sea negativo, pero, por ejemplo, un sectario, alguien de una secta, tiene una ideología porque todo lo va a comprender en base a lo que sale en su Biblia. ¿Ya? Y si, por ejemplo, la Biblia le dice que la homosexualidad está mal, no va a reanalizarlo, sino que va a tomar eso, porque es su ideología, su pensamiento. Entonces, por eso el marxismo no es una ideología, porque Marx nunca nos plantea algo que lo que tenemos que creer. ¿Ya? Nos plantea herramientas para generar hipótesis que podemos creer en base a la evidencia. Pero Marx nunca nos dice crean esto. Y cuando nosotros tenemos esa preconcepción se generan problemas. Entonces, por eso yo personalmente le diría que no es una ideología, porque ideología es ideas determinantes, ¿ya?, que nos van a enclaustrar para reaccionar permanentemente, sin ningún ejercicio previo de pensamiento. Yo sé que es medio latero el tema, pero que se entienda eso, que el marxismo no tiene elementos inmutables que nos van a condicionar permanentemente. Lucas Rocha, ¿cuál es la línea de acción que como marxista entendemos ante el avance de la ultraderecha en la OTAN y el mundo? Entendiendo nuestro contexto político de exposición posmodernismo, bueno, yo no les puedo responder mucho de eso porque evidentemente, como les dije, yo no les tengo la respuesta. Es un problema que vamos a tener que discutir en las siguientes sesiones. ¿Qué hacemos frente a la ultraderecha? Que es como el gran desafío que tenemos ahora. Pero como para intentar esbozar una respuesta, evidentemente tenemos que entender que las izquierdas, y sobre todo las izquierdas marxistas, buscan ser movimientos de mayorías. ¿Ya? Eso significa que tienen que conectar con mayorías. Yo les quiero decir una cosa que no creo que a nadie acá le guste el Partido Republicano, ¿ya? Y el Partido Republicano tiene un ideólogo, un teórico que es Cristian Valenzuela. Cristian Valenzuela, para defender, por ejemplo, el tema de poner el aborto, o más bien la prohibición del aborto en el proyecto de constitución que ellos tenían, hizo una autocrítica. Dijo, nosotros no teníamos las mayorías culturales para prohibir el aborto en tres causales. ¿Ya? Entonces, un republicano comprende perfectamente que él tiene que tener mayorías culturales para imponer su programa retrógrado, capitalista, neoliberal, explotador, miserable, etc. O sea, un republicano de ultraderecha entiende perfectamente que si él no es mayoría, no vale nada de lo que él diga. Y hace la autocrítica que puso algo que no era mayoría. Entonces, nosotros igual tenemos que tener esa comprensión. Si el adversario entiende que hay una mayoría que tiene que construir, bueno, nosotros la tenemos que construir con todo lo que eso implique y el autocuestionamiento que eso implica. Patricio Julio dice, no depende del momento, depende de las circunstancias. Claro, es una parte de lo mismo. Jesús Fernando Gómez dice, ¿qué hay de esos marxistas que ante cualquier categoría nueva o intento de completar el marxismo acusan revisionismo? Yo personalmente no creo en que debamos hablar mucho de revisionismo, ¿ya? Como revisar nuestras tesis nunca ha sido algo malo. Eso lamentablemente se impuso mucho, sobre todo en el siglo XX. El problema es que las revisemos nuestros pensamientos en torno a cuestiones que son reales, ya que nosotros podemos establecer que de verdad las circunstancias cambiaron y que no es simplemente una vuelta de chaqueta por intereses ajenos, sino que es en pos de la clase trabajadora y sus nuevas circunstancias. O sea, un marxista que empieza a acusar de revisionismo o que esto no lo dijo Marx, esto no lo dijo Engels, es el peor tipo de marxista que hay, personalmente hablando. O sea, el culto a los libros, ¿ya?, que esto no está en lo que yo leí, eso, o el que esto no está en la concepción moral que yo tenía antes, de verdad que es muy perjuicioso y es muy paralizante. No hay nada menos radical y menos transformador que eso. Cristóbal Iván San Martín González dice, es García Linera el marxista latinoamericano más pro actualmente. ¿Cuál otro latinoamericano vigente habría que considerar? Bueno, hay un montón, de hecho, hace poco murió Dussel en México, ya. García Linera es uno. Y hay diversos, yo creo que ahí próximamente les vamos a hacer un compilado de marxistas latinoamericanos. No obstante, lo que nos pasa mucho
por lo menos en esta escuela, es que cuando hablamos de marxismo latinoamericano lo veo más como una tarea pendiente. Porque genuinamente, si se dan cuenta, cuando hablamos de marxismo, como hablamos de teoría política, siempre hablamos de europeos. Son muy poco conocidos los marxistas. Digo, los latinoamericanos marxistas. Entonces, hay un trabajo de rescate que iremos haciendo en estas sesiones. Antonio dice, hay que leer el prólogo del Manifiesto Comunista. Bruno Vilch dice, ya me quedó claro, gracias. Sofía Pacheco dice, qué importante, ¿por qué evangelizamos de marxismo? Porque evangelizarnos de marxismo va en contra del mismo marxismo. Claro, fundamental. Marxismo no es un evangelio, una prédica. Luis Barrientos, ¿crees que Engels se equivocó en nombrar el marxismo como una ciencia? Personalmente creo que sí. Ya, ese es un momento más oscuro de Engels cuando empieza quizá el texto de Dialéctica de Naturaleza, cuando intenta explicar todas las ciencias a través del marxismo. La biología, las matemáticas, empieza a ver el marxismo en todas las ciencias. Yo creo que ese fue un error de Engels. Quizá alguien me puede corregir, pero yo pienso que fue un error de Engels, que lamentablemente empapó a ciertas corrientes marxistas del siglo XX. Daniel Parragués Mura, justo estaba leyendo esta entrevista que salió la semana, aporta para el debate, izquierda es quien... esa entrevista de García Linera es súper buena, ¿ya? Ojo sí que no se queden con el título, porque cuando habla que la izquierda tiene que ser radical, se refiere a que tiene que cambiar las condiciones materiales, no se refiere a tener un discurso más agresivo, como se entiende radical normalmente, que es como hablar de que voy a nacionalizarlo todo, que voy a cambiarlo todo, que etcétera, etcétera, que voy a seguir en la calle, en la insurrección. Eso para García Linera no es radical. Radical para García Linera es que te cambia la vida realmente. Lo que más te cambie y mejore la vida es lo más radical. Felipe Ríos, ¿algún autor recomendado que analice realidad chilena? Bocardo, por ejemplo, que no me acuerdo si él todavía es subsecretario de Trabajo. Alberto Mayol, por ejemplo, yo también lo recomiendo bastante. Y ahí vamos a hacer un compilado de otros autores chilenos que analicen la realidad chilena, ¿ya? Que lo analicen sociológicamente, la composición de clase, etcétera, etcétera. Gonzalo, van a hablar de marxismo religión más adelante, yo creo que se puede cruzar. Ahí le vamos a contar. Gracias, Daniel. Puesto que ha sido puesto sobre la sensibilidad de Eugenio. ¿Por qué el marxismo no sería una ciencia? Bueno, ahí lo explicamos un poquito. Y Rob dice, igual Engel no publicó ese libro, y sí los soviéticos. Bueno, hay otro tema con los soviéticos que también se va a conversar. Ya, vamos a dar palabras habladas, ¿ya? Levantando la manito. Así que, Fabián, por favor. Hola, sí, justamente eso mismo, que un poco tratar de que sean más palabras habladas, porque si no igual dificulta un poco y hace un poco, por decir así, perdón la palabra, un poco más latero la conversación, porque tienen que ir leyendo y respondiendo en vez de que sea una conversación continua. Y siento que igual nos estamos yendo un poco por las ramas de las preguntas que ponía el PPT, que era qué desafíos teníamos y por qué estamos aquí. En mi caso, me gustaría añadir y acotar que entre los desafíos que podíamos encontrar actualmente es la creación de intelectuales orgánicos dentro de la izquierda misma. Actualmente, y sobre todo la realidad latinoamericana, porque tenemos, como ya se mencionó aquí, un poco Álvaro García Linera y poco más en realidad. No nos queda mucho y sobre todo en Chile no nos queda nada. Ahí por interno me dicen que otros chilenos pueden ser Tomás Mulián, Carlos Pérez Soto también tiene algunos trabajos interesantes. Claro, aunque sí, efectivamente, como dice, hay muchas cosas pendientes o hay poco más del, como que salta a la vista cuando tú hablas de marxismo chileno, hay poquito que tú dices, este. Pero claro, hablamos de europeos y nos saltan como 10, 20 autores. Bueno, acá Fabiana es un poquito como un llamado de que como más las problemáticas, o sea, como la discusión de las preguntas, de que queremos problematizar desde el marxismo. Y bueno, básicamente los invito un poco a eso, a levantar la manito, que podamos conversar un poquito para ir cerrando. ¿Cuáles son las problemáticas y desafíos y preguntas que tenemos que hacernos hoy en día como marxistas? Así que, no sé si alguien quiere hablar o exponer alguna idea que tenga en la cabeza. En adelante vamos a dar palabra levantando la manito. Ahí tienen abajito una cuestión que hice levantar mano. Ignacio, adelante.
Hola compañeros y compañeras, primero agradecer el espacio, creo que está bacán, es interesante empezar a discutir y conversar cosas que generalmente no hacemos desde la izquierda, digo en Chile, digamos, no estamos acostumbrados como a juntarnos a conversar y a debatir sobre teoría, generalmente más sobre la práctica, ¿cierto? Como en el contexto de la huelga, de la toma, ahí vamos actuando, pero es bueno también darnos estas pausas. Y yo quería hacer primero concordar con Fabián, creo que es importante que empezar como a consolidar espacios de formación para más adelante sacar ciertos intelectuales orgánicos, es decir, gente, digamos, con labores medias pedagógicas, si queremos, para concientizar los espacios sociales en los que nos encontramos. O sea, hoy día nos encontramos en un contexto de suma desinformación y digamos, sumamente absorbidos por los medios de comunicación y en donde pareciese que las líneas editoriales gobiernan la opinión pública, ¿cierto? Y ahí es muy importante que cada uno, ¿cierto?, desde su formación, área de especialidad, aporte los conocimientos que posee desde una perspectiva, ¿cierto?, clasista y, bueno, me imagino que marxista también, ¿cierto?, si estamos acá. Y también quería comentar un par de cosas que creo que es importante, que es muy fuerte, y si nosotros vamos a la lectura que tú mismo recomendaste, ¿cierto?, como obligatoria, el rol que tiene el marxista, ¿cierto?, con respecto a las clases sociales y a la propiedad privada. Me parece que es muy importante entender que esta transformación radical que muchos marxistas proponen es básicamente la destrucción del capitalismo y por ende, ¿cierto?, la abolición de las clases sociales y de la propiedad privada. Creo que es muy importante entenderlo así porque es por eso que el marxismo todavía es vigente, digamos, porque como es una teoría que se piensa en base, digamos, a contrarrestar las formas de opresión del capitalismo, eh, pilares fundamentales de ellos, ¿cierto?, son la dominación de clase y la propiedad privada, que digamos, que se consolidan en ese proceso transicional de los siglos, no sé, 12 al 15 o 16, y que predominan hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, creo que es importante no perder de vista aquello, que muchas veces, y con eso quizá, yo también creo que es muy bueno revisar nuestra misma hipótesis, la de los autores, pero también a veces ciertas izquierdas marxistas como que olvidan, ¿cierto?, la abolición de las clases sociales, la abolición del Estado, la abolición de la propiedad privada, ¿cierto? Y entiendo ciertas circunstancias, pero creo que a veces como que le hacemos un flaco favor a la socialdemocracia y a los sectores, digamos, liberales, cuando olvidamos que aquello es nuestro fin, ¿cierto? Al menos desde los posicionamientos marxistas. Así que creo que eso. Bueno, y de nuevo, agradecer a todos la participación y por supuesto a los expositores, muchas gracias. Esté muy bien. Gracias, compañero. Bueno, recordar que la pregunta, como dijimos, es, para que también opinen ustedes y no sea solamente una opinión mía o de Julián, es qué problemáticas, qué desafíos o qué preguntas o cuestionamientos creen ustedes que debemos hacernos del marxismo hoy, ¿ya? Así que, bueno, en orden, Jesús y después Antonio. Jesús, adelante. Buenas, saludando a todos y a todas, muchas gracias por la instancia. Yo creo que una de las grandes problemáticas que tiene el marxismo el día de hoy, sobre todo en Chile, por la incapacidad que tiene de crear intelectuales orgánicos, que yo creo que es un diagnóstico que todos hemos dado acá, en decir que estamos desnutridos en materia de teoría marxista que corresponde al contexto histórico de Chile. Hay mucha orgánica, muchos marxistas que nos quedamos con las categorías de los años 70, siendo que el Chile neoliberal que tenemos el día de hoy es completamente diferente en la estructura y en el sujeto político de lo que era los años 70, y aún así intentamos utilizar esas categorías donde el marxismo y la izquierda en Chile era muy rico, para explicar el Chile neoliberal, esta desconexión con las masas trabajadoras, este modelo productivo que se tiene, y ahí es donde nosotros no podemos encajar y no podemos llegar a la gente. O sea, si analizamos
y aquí hay que hacer la autocrítica hasta que duela, si analizamos dentro del pueblo de Chile, ¿cuál es la llegada del marxismo? Yo creo que es francamente nula. Los partidos políticos oficialistas que se declaran marxistas y las orgánicas que se declaran marxistas no oficialistas, incidencia con el pueblo, la verdad que no tienen mucha, y eso no atañe a todo. Entonces, la desconexión que hemos tenido a través de la derrota y el paso criminal de la dictadura de Pinochet, más los años venideros, ha sido casi matar al marxismo acá en Chile. Lo bueno que tiene es que, como tú dijiste, que el marxismo, al ser un método, va a ser inmortal por mucho tiempo más hasta que se solucionen las contradicciones de clase, hasta que se pueda llegar a un fin común. Yo creo que eso también responde a la pregunta uno de por qué somos marxistas o por qué creemos que el método marxista sigue siendo atingente el día de hoy, porque mientras exista capitalismo, mientras exista el modo de producción capitalista y la contradicción entre trabajadores, proletariados y los dueños de los medios de producción, el marxismo inherentemente va a ser vigente hasta el fin de este modelo. Ahora, en contexto actual, yo creo que el marxismo y los que somos marxistas somos tan pocos, somos tan débiles, tenemos tan poco peso en la sociedad que hay que fijar programas en común con el resto de las izquierdas que no son marxistas y no son nuestro enemigo, programas comunes para poder superar ciertas formas del neoliberalismo que tienen y generar un progreso para nuestra clase trabajadora. Quizás más adelante, mucho más adelante, las contradicciones que tengamos con la otra izquierda que no es marxista puedan ver la luz y se saque una síntesis para superar esas contradicciones. Pero ahora, cuando vamos perdiendo 10-0 en un Chile neoliberal que cada vez es más neoliberal, fijar una barrera, un kerdómetro de hacia a quién atacamos, yo creo que es seguir perdiendo 11, 12 y 13-0. Por ende, programa en común, síntesis en común, solución en común, y ahí ir para adelante. Eso, compañeros y compañeras. Gracias, compañero. Vamos a ir dando las últimas palabras para ir cerrando. En los comentarios, en los chats, se dio una discusión bastante interesante sobre el tema de cómo presentarnos. ¿Ya? Que si somos marxistas, vamos a presentarnos como marxistas. Al respecto, si bien no les quiero dar una respuesta preconcebida, porque es algo que tenemos que seguir discutiendo, les quiero decir que el marxismo no implica una identidad. ¿Ya? O sea, no implica que yo me tengo que presentar de cierta manera. Eso es otra discusión ya de carácter más político, de como qué nos conviene políticamente del marxismo. Así que voy a dar las palabras, en orden son Antonio, Cristóbal, Gonzalo e Ignacio. ¿Ya? Así que adelante, Antonio. Hola compañeros, compañeras, buenas tardes, gracias por la clase, muy pedagógica en su esquematización, y eso siempre es bueno para el aprendizaje. En relación a la pregunta, pero también atendiendo al contenido de la clase, quería, hacer la pregunta y después como contextualizar por qué. La pregunta era, respecto al como método, que se dice que el marxismo, ¿cierto?, se estipula que es un método de análisis, eso sería como lo que estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles serían los elementos centrales que constituyen ese método de análisis? O sea, digo, por ejemplo, se me ocurre hacer el paralelo, el método científico tiene, no sé, pues, la observación, la descripción, hipótesis, experimentación y demostración, etc. Y después construcción de teoría. Y como el marxismo, como método de análisis, ¿cuáles serían los elementos constitutivos para analizar la realidad? Y lo digo, ¿para qué? ¿Por qué hago esta pregunta extra enfocada a la pregunta que haces tú, de cuáles son las tareas que el marxismo contemporáneamente tenemos que hacernos en Chile? Y claramente es por eso, porque lo que nos pasa, encuentro yo como marxistas formados o parcialmente formados ya, es que nos damos costalazos porque encontramos que la disputa de la conciencia social en los barrios, en las poblaciones, en las clases más proletarias y trabajadoras, el arrastre que ha tenido la ultraderecha ha sido tremendo, porque tienen todos los medios de prensa, tienen las redes sociales, tienen la granja de bots para difundir su ideología, que es algo que Marx siempre dice, que la ideología dominante es la ideología burguesa, ¿cierto?, en todas sus formas. Entonces yo creo que nuestro trabajo es leer, hacer un buen análisis, aplicar bien el método marxista
poder sintonizar con las necesidades de lucha de las clases trabajadoras y ser bien estratégicos en lo que, en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dada la realidad actual, ¿ya? Entonces, bueno, eso más que nada quería como orientar la pregunta para que sí seamos más efectivos en la lucha de las clases oprimidas contra la clase opresora, ¿ya? Porque me ha pasado que hay muchos grupúsculos sectarios con orientación marxista, pero que lo aplican como dogma, que es lo que se ha dicho, y se equivocan en la realidad. O sea, yo mismo lo viví durante el estallido social. Yo fui parte de un grupo de estos ultrones, como se dice, y claro, tratamos de aplicarlo, pero resulta que las masas no nos acompañaron en ninguna instancia en todas nuestras actividades que hicimos. Desacoplados totalmente de la lectura de lo que quiere la gran masa del pueblo, la gente común y corriente, ¿me entiendes? Eso. Gracias, Antonio. Bueno, claro, en el estallido social habían algunos profetas que decían que era una situación pro-revolucionaria. Pero bueno, retomando la pregunta para responder rápidamente y continuar, si bien lo vamos a tratar más a fondo en la parte filosófica de las sesiones, porque eso se mezcla mucho, la metodología se mezcla mucho con la parte filosófica, como dijimos al inicio, el marxismo se compone fundamentalmente de la dialéctica, que es entender el mundo a través de las contradicciones, o sea, por así decirlo, nuestro átomo en el marxismo es la dialéctica, es decir, hay una tesis, una antitesis y una síntesis. Nosotros establecemos una posición, otra posición, y a partir de las interacciones entre esos elementos es que nosotros generamos una síntesis, ¿ya? Entonces, eso es clave. El materialismo se mezcla mucho con el método científico porque busca la evidencia material que nos permite analizar y la perspectiva histórica, ¿ya? Que es todo posicionarlo dentro de las herramientas que nos permite la historia, que es la sucesión de elementos, la capacidad de establecer hipótesis de manera temporal y situada geográficamente, etcétera, etcétera. Ya, por ser muy resumido, ya, disculpe el sobre resumen, pero es parte de eso. Esos tres elementos, la dialéctica, que es el análisis de las contradicciones de la sociedad, el materialismo, que es analizar la realidad material, y la perspectiva histórica son lo que compone el marxismo en general. La siguiente palabra es de Cristóbal. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas. Espero que estén bien. Felicitar el espacio, creo que ya era hora, así que bueno, me alegro muchísimo. La verdad, yo solamente quiero hacer una consulta, a lo mejor un poco absurda o quizás teórica, conceptual, ateniéndonos a los textos, a la bibliografía que fue enviada. Dentro del marxismo, es una pregunta muy básica, ¿eh? ¿Materialismo histórico viene a ser sinónimo de materialismo dialéctico o no? ¿Se utilizan como sinónimos o no dentro de los textos? Pregunto precisamente como para poder ir guiando la revisión bibliográfica de aquí a los próximos sábados. Eso, nada más, es una pregunta bien básica, pero necesitaba hacerla, sí o sí. Si sirven Pero como sinónimos. si preguntaste, Gracias. gracias, compañero. ¿Preguntaste si materialismo histórico es sinónimo de materialismo dialéctico? Sí, porque he estado revisando y el concepto aparece varias veces en algunos textos. Materialismo histórico y en otros materialismo dialéctico. Quiero saber si hay alguna diferencia o no. Si hay que reparar en alguna diferencia. Nada No, no, más. claro, no son. Gracias. Sí. Primero decirles que sobre todo el concepto de materialismo dialéctico no es un concepto que inventó Marx, sino que lo inventaron los posteriores que trazan a Marx. Y siguiente quiero decir que no son sinónimos, ¿ya? Materialismo dialéctico hace más referencia a una metodología en la cual tú analizas las contradicciones de la materia, de las cosas materiales que tú puedes observar, y el materialismo histórico es un análisis de la historia que establece, que busca estudiar las transformaciones sociales a través del tiempo, ¿ya? Yo sé que suena medio complicado, pero es distinto, porque uno es el método, materialismo dialéctico, y otro es una perspectiva histórica, que es el materialismo histórico. Entonces, por ejemplo, estudiar la historia a través de la lucha de clases en materialismo histórico. Estudiar la historia a través de la historia de la tecnología o de la producción es materialismo histórico. Pero si yo en un momento determinado, yo separo, por ejemplo,
burgueses con proletariado, separo ciudad con campo, separo contradicciones entre trabajadores, etcétera, eso es materialismo dialéctico, para que se entienda más o menos. Gonzalo, adelante. Buena, cabros. No, porque respondiendo a la pregunta, yo creo que hay que buscar como la unión de toda la clase trabajadora, porque como dijeron, hay como muchas, no sé si decirlo clases o ramas en la clase trabajadora, pues están, como dijo el Duftin, no sé si se dice así, los industriales, los pequeños emprendedores, todo eso, los cabezas de tiburón, y a veces em, sus intereses entran en contradicción, como el ejemplo que dieron de los trabajadores de Ventana que querían cerrar, que cerraron, parece, la empresa, la fábrica, y los pobladores pedían que se cierre y los trabajadores están en contra de eso. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la unión? Siendo que hay como, no es como el siglo pasado que había solamente la clase obrera casi, po, la industrial y los temporeros en el campo, que habían como pocas ramas de la clase trabajadora. Y lo otro que iba a hablar es em, qué pasa con el feminismo igual dentro del marxismo de este que estamos hablando ahora, porque como Mayol habló de que desde que existe el feminismo, la izquierda se ha vaciado casi de hombres. Y antes más gente votaba más hombres votaban a la izquierda y mujeres a la derecha, y ahora se ha invertido en eso. Y muchos analistas políticos, yo lo he escuchado que han dicho eso mismo, que también criticando el postmodernismo y todo eso, pero como que desde que empezó el feminismo, em, muchos hombres se sienten muy atacados, quizás correspondidamente porque claramente se estaban criticando los privilegios de nosotros los hombres. Pero ¿cómo hacemos para reconciliar esa parte de la clase trabajadora? Eso. Gracias, Gonzalo. Mira, por honor al tiempo, vamos a cerrar hasta la palabra de Vicente, que la acaba de levantar, y de ahí no damos más palabras, ¿ya? Vamos a tener más sesiones para seguir conversando, no se preocupen por eso. Así que si tienen como otros cuestionamientos y preguntas que hacer, se vienen muchas más sesiones, ¿ya? Es que se me olvidó otro punto, o sea, Ujú. del punto, que cómo lo hacíamos con el tema del feminismo, y no digo de expulsarlo de la izquierda, obviamente no, es imposible hacer eso, pero cómo eso, reconciliarse más con los hombres en la izquierda. Tampoco, lo digo porque tampoco para caer en el incelaje ni en el antifeminismo que habla, no sé, pues, con Vaquero, por ejemplo. Eso. Sí, no, claro, yo no me puedo meter mucho en eso en estos momentos, pues, primero por tiempo y también porque una discusión más tendida, también las compañeras tienen mucho que decir al respecto, quizás más que yo, pero yo quiero tomar algo que se desprende de lo que decías, que el marxismo y el feminismo no tienen por qué estar separados. Presenta un desafío para responderlo, cómo llevarlo de manera armónica que contribuya a la liberación de la sociedad en su conjunto. Ya, por ejemplo, ese problema que decías que plantea Mayor, que claro que hay hombres de la clase trabajadora que se sienten separados de la izquierda precisamente por estos postulados feministas. Bueno, el marxismo tendrá que buscar una metodología también en conversación con el feminismo de cómo llevas esas necesarias transformaciones culturales y aún así tener el apoyo o por lo menos el visto bueno de esa masa trabajadora masculina sin la cual no puedes trabajar, claramente, pues necesitas tener mayoría. Eso es una problemática que se tiene que discutir. Obviamente el marxismo no tiene una respuesta preconcebida para eso, pero es un problema y me quedo con eso. Sí, como dice Sofía Pacheco, es un tema gigante que da para un taller completo. Pero eh, es un tema que vamos a quizás conversar en otro momento, que es, bueno, cómo concordamos y armonizamos esta necesidad de enfrentar el capitalismo con la clase trabajadora y esta necesidad de también desmantelar la estructura patriarcal. Son problemáticas que no necesariamente son separadas, como algunos sectores de izquierda
más conservadoras que quieren como volver al pasado y añoran el pasado, piensan que es eliminar uno del otro y no es así. Ya. Que a las dos últimas palabras, Nicolás, adelante, por favor. Buenas. Sí, primero que nada, agradecer el espacio, que como dicen todos es más que necesario. Y a propósito de lo que estamos hablando, de los textos que se enviaron como bibliografía y del marxismo en la actualidad, me surgía la pregunta que por ahí capaz no la respondemos, pero es para que quede a propósito de las cosas que creo que nos debemos cuestionar. Es cómo trabaja o cómo debería trabajar el marxismo en este momento con este nuevo sujeto proletariado. Me refiero a un nuevo sujeto proletariado a propósito de que, bueno, en algún momento, para los 70, 60, ¿cierto? Había un nivel de politización extrema, o no extrema, pero grande, ¿cierto? Y hoy en día el proletario es distinto, es un proletario que le gusta la meritocracia, avala la meritocracia, le gusta la tecnificación, puede acceder a la tecnificación también, ya no es simplemente un trabajador no calificado como era antes. De hecho, Tomás Mulián, en este libro de final del 2000, Chile, Anatomía de un mito, él habla de el ciudadano credit card, que es este ciudadano que ya no percibe su carencia porque la suple a través del crédito, por lo tanto no se percibe la precarización que antes el trabajador se podía percibir. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con un sujeto proletario? Por eso digo, entre comillas, nuevo, este sujeto proletario que no se percibe en esa precarización. ¿Cómo podemos llevarlo a que se reconozca en la contradicción del capital? Sobre todo, bueno, como digo, por esta condición del ciudadano credit card que habla Tomás Mulián. Entonces pienso quizás dos opciones, muy binaria mi idea, pero hacer volver a este sujeto proletariado como a poco menos que despertarlo y que se vuelva a percibir en la precarización que lo tiene el sistema, que está el capital. Y digo despertarlo quizá un poquito paternalista, pero a propósito de que somos nosotros los que estamos pensando estos términos, ¿no? O deberíamos reestructurar, el marxismo se debería reestructurar como método considerando este nuevo sujeto proletariado, sumándolo a la ecuación, sumando esta nueva realidad. Nada, son cosas las cuales me motivan sobre todo a pensar en este taller. Gracias, compañero. Bueno, como bien dice, lo vamos a seguir discutiendo, sin duda es una problemática fundamental. El texto del Manifiesto Comunista en nuestro tiempo, que habíamos recomendado antes, habla bastante eso, de esa nueva realidad, de esos nuevos proletarios, esa nueva realidad laboral fragmentada, donde ya la mayoría de las personas ya no se sienten como trabajadores, sino más como consumidores. Es una problemática fundamental. Y para finalizar mi interludio, solo quiero decir que efectivamente nosotros no buscamos despertar a la gente, sino que elaborar una propuesta revolucionaria desde su propia vida. Entonces, hay una construcción que hay que hacer con los sectores populares y no para ellos, ¿ya? O sea, es con ellos, desde sus mismos sentires, que podemos elaborar una propuesta progresista y revolucionaria y no una preconcepción que les vamos a bajar hacia ellos. Eso yo creo que es fundamental. Es Marx por lo menos le llama autoconstrucción, ¿ya? O sea, desde los trabajadores vamos a hacer eso. Vicente, que es la última palabra, y con esto finalizamos esta sesión, que espero que le haya gustado y le haya sido enriquecedora. Es que más una observación que ustedes preguntaron delante sobre el tema de las acciones que debían hacer los marxistas, ¿cachai? O sea, la estrategia. Y creo que una de estas, este espacio, un espacio de reflexión como el que estamos haciendo ahora, porque no sé si o sea, idea mía nomás, pero muchos think están así como de izquierda, se reducen a hablar de políticas públicas, ¿no? Y no generar espacios reales de reflexión. Y lo mismo los partidos políticos. Lo digo como militante. Claro, te refieres como una reflexión más profunda de la sociedad. Sí, a eso me refiero. Claro, escapar un poquito de la coyuntura también es importante para la izquierda. ¿Sí? Yo retomo mucho tu comentario, compañero, y buscaremos hacer un poco eso, ¿ya? Obviamente todo lo que nosotros conversemos es para la acción, o sea, significa que queremos hacer algo
tanto a mediano como corto como largo plazo, pero es importante igual lo que dices, que quizás de repente salió un poquito de la pelea chica y planear más estratégicamente, pues, como reflexionar más extenso la sociedad que queremos. Así que yo creo que es muy importante lo que hizo el compañero Vicente. Así que eso, compañero y compañeras, con esto vamos cerrando la sesión. Se vienen varias más, ¿ya? Así que estén atentos al correo, van a seguir recibiendo lecturas, van a seguir recibiendo los links para que puedan participar. Esta clase va a quedar grabada como las siguientes sesiones para que la puedan revisitar, o quienes no puedan asistir a alguna, los llamamos a que asistan, pero los que no puedan asistir también la pueden revisar. Y eso, sigamos conversando, discutiendo, desarrollando el marxismo, y esperamos que esta escuela sea fundamental para seguir con este trabajo. Ahí nos agradecían un poquito la gratuidad, o sea, nosotros no nos vamos a ganar la moneda con el marxismo, nosotros queremos que hayan herramientas para todos y todas para la transformación social. Antes que se retiren, chicos, queremos avisarles de que en 20 minutos más va a llegar el insumo bibliográfico del segundo taller, que es la filosofía marxista, que es en síntesis lo que vendría siendo el método materialista de la historia, para que empiecen a leerlo. Son 3 textos que, bueno, el volumen 1 del primer tomo del Capital, especifiqué justamente los capítulos específicos que deben leer. La ideología alemana también está especificado qué capítulos deben leer, y materialismo y empiriocriticismo de Lenin, que también está especificado en los capítulos específicos, más lecturas complementarias, en donde ahí sugiero que lo puedan leer, un paper que se llama Si los marxistas leyeran a Marx, muy bueno, de Gray Charnock, y 2 videos de YouTube que también lo pueden ver ahí. Y sumado a eso, el link de Google Meet ya está inserto en ese correo. Ya, quienes no lo reciban, porfa, conversen, escríbanos en el Instagram de SEX, de Conciencia y Síntesis. Y bueno, espero que se sigan sintonizando, sigan conectándose, pregunten. Acá no hay respuestas malas. El método de acción va a ser desde dentro del espacio institucional como fuera. Ya acá buscamos agruparnos todos y poder seguir embarcando en el mismo lugar. ¿Ya? Así que eso, compañeros, compañeras. Gonzalo. No le dio la mano. Ya. Sí, se me contó. Ya, Vale, eso. eso, compañeros. Un abrazo grande y nos seguimos viendo. Cuídense. Hasta luego. Chao.